Buenos días, en el día de hoy vamos a dar la clase de la Cátedra Problemas Socioeconómicos del País con la profesora María Victoria Paz, en donde el tema a tratar será economía informal. Cuando nosotros hablamos de economía informal, no podemos reflejar de que esa economía informal es esa actividad económica que no tiene un aporte del Estado como tal, sino que las personas lo hacen simple y llanamente para subsistir o buscar una calidad de vida en la sociedad en que nosotros nos encontramos. Podemos observar a través de esta imagen de que la economía informal actualmente se está viendo mucho. ¿Debido a qué? Debido a que la economía de nuestro país se encuentra algo deteriorada. La economía informal siempre ha existido, pero hoy en día vemos que esa economía ha subido más. ¿Por qué? Por la situación país que actualmente nosotros vivimos. Cabe destacar que esta economía informal es una actividad económica que no está grabada ni regulada por nuestro gobierno. Esto contrasta con la economía formal, porque cuando hablamos de una economía informal, hablamos de que incluye una actividad económica legal según las legislaciones nacionales. Los bienes de la economía formal pueden ser grabados y se incluyen en los cálculos del Producto Nacional Bruto de un gobierno, que el valor del mercado de todos los productos y servicios producidos por una empresa de un país. La economía informal no es más que un término de amplio uso, pero muchas veces vago. Es usado por muchos ámbitos de estudios económicos de gobierno y sector privado en temas relacionados con el crecimiento económico, como salario, pobreza, desigualdad, críticas al capitalismo, cuentas nacionales, entre otros. Pero también podemos decir que es un fenómeno de gran magnitud en muchos países. Por ejemplo, en la mayoría de los países subdesarrollados, esta economía informal es muy alta. Por eso decimos nosotros que una economía informal es un proceso generador de un ingreso caracterizado para evitar las regulaciones de las instituciones de la sociedad. Por eso es que nosotros vemos en nuestra sociedad vendedores ambulantes, vendedores de frutas, de verduras, porque es producto de esa misma economía informal. Esa informalidad está compuesta por todas las actividades económicas que desobedecen a las regulaciones estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas que practican la economía informal no pagan ningún tipo de impuesto al gobierno. Por eso es que se considera economía informal, porque son unidades de producción operadas por un solo individuo o varias personas que no tienen una jurisdicción legal y son totalmente independientes por el poco dinero que reciben y la productividad que ellos le dan a una sociedad. La economía informal basa actualmente a que este sector hoy en día, por la situación que estamos viviendo por este gobierno, podemos decir de que se está manifestando de una manera alta porque vemos que en todos lados podemos observar, si nosotros pasamos por una vía, podemos observar que el paso peatonal de nosotros, que son las aceras, vemos que cualquier persona tiene una mesita puesta, vendiendo azúcar, víveres, cualquier tipo de producto, lo cual a nosotros, a muchos, nos genera incomodidad. Otros lo ven algo normal porque está buscando la manera de subsistir. Pero esto es a raíz de la economía que nosotros tenemos, que estamos viviendo, que lamentablemente está fracturada, y vemos que cada una de las personas para poder subsistir, porque ya el sueldo no les alcanza, buscan y colocan una mesa con la intención de poder generar un ingreso que le permita tener al menos una productividad activa dentro de su vida. Dentro de las principales características que tenemos en la economía informal, podemos decir que esta economía informal es una invasión de puestos, mayor predominancia en los países pobres, son trabajadores desprotegidos, más común en las zonas urbanas que en el campo. Las condiciones de trabajo son inferiores, comunes entre una empresa pequeña y no tanto en la grande. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que practica la economía informal no tiene derecho a nada. Cuando hablamos de derecho a nada es que cuando tú tienes un trabajo, esa empresa está legalmente constituida, tú tienes la protección como trabajador te merece, pero dentro de la economía informal nadie te protege
porque eso no está legal en nuestro país. Dentro de la ventaja de la economía informal, podemos decir que reduce el desempleo, aporta aprendizaje, genera competitividad. Pero de las grandes desventajas es que nosotros los trabajadores se encuentran totalmente desprotegidos. Genera más pobreza, afecta a las instituciones públicas, los trabajadores tienen muy baja productividad, bajo salario, falta de atención médica. ¿Por qué? Porque esa economía informal no está legal dentro de nuestro país. El comercio informal es una actividad ejercida por muchas o varias personas. Este comercio nosotros lo vemos que cada día dentro de nuestra sociedad da aporte, pero da un aporte porque nos beneficia a nosotros como miembros de esta sociedad, pero lamentablemente no está legal. Hoy en día podemos visualizar que a través de lo que estamos viviendo, que se llama pandemia por el COVID-19, este comercio informal ha sido y se ha convertido en un boom. ¿Debido a qué? A que muchas empresas cerraron, a que muchas empresas ya no están captando personal y esto, como dicen, nos lleva a que la economía informal es la salida más fácil para las personas que hoy en día tienen una familia y que deben de llevar un ingreso a casa. Cabe destacar que dentro de esta misma economía informal tenemos a lo que llamamos nosotros los vendedores ambulantes, los cuidadores de automóviles, los empleados domésticos, las personas que trabajan en su propio domicilio o taller, los trabajadores de la economía formal pero sin seguridad social. El problema de la economía informal es que no da acceso a que tenga una constitución legal. En conclusión, podemos decir que el estudio de la informalidad es muy difícil por la complejidad y la magnitud del fenómeno. La economía informal abarca muchos sectores económicos y ámbitos de estudio, como el mercado laboral, la pobreza, el crecimiento económico, el derecho institucional. Igualmente, la economía informal es un problema grave en los países más pobres. En América Latina y en Caribe es un fenómeno muy común en donde causa que grandes sectores de la sociedad estén desprotegidos y se han dejado atrás. Además, la consecuencia negativa de la informalidad son muchas y afectan el desarrollo económico y en último la calidad de vida de las personas de nuestra región. En pocas palabras podemos definir que la economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal. Así abarca una serie de actividades productivas donde los trabajadores no cuentan con derechos como vacaciones, compensación por tiempo de trabajo, indemnizaciones por despidos, entre otros. Es decir, este tipo de economía engloba todos los negocios donde hay informalidad laboral, de modo que las personas trabajan al margen de las leyes laborales. Un aspecto importante de la economía informal es que, a diferencia de la formal, no pagan los impuestos correspondientes. Por esta razón, muchos negocios prefieren mantenerse en la informalidad y reducir sus costos. La informalidad suele estar muy relacionada con bajos niveles de productividad, escasa formación jurídica, empresarios que desconocen las leyes y poca invasión de la tecnología. Igualmente suele relacionarse a la pobreza y a la marginalidad. Cabe destacar que esta economía informal actualmente nosotros la vivimos en Venezuela. Dentro de lo que tenemos dentro de la lámina podemos ver que la Organización Internacional del Trabajo inicia un concepto de esto de lo que llamamos nosotros economía informal, en los cuales nos manifiesta los términos más utilizados, la moneda y los indicadores como tal. Las consecuencias básicas de esta economía son los bajos salarios, la productividad, el aumento de la criminalidad, los bajos ingresos que esto le puede generar al Estado y la falta de atención médica. Esto dificulta que la empresa informal pueda acceder a la financiación privada y ayudas públicas. Cabe destacar que la economía informal actualmente en Venezuela la vemos más porque la situación país en que estamos viviendo ha obligado a muchas personas quizás dejar a su trabajo y poder buscar otra forma de poder subsistir y llevar el ingreso a su casa. De esta manera, le damos una breve pausa para explicarle y preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes la economía informal?
¿De qué manera visualizan ustedes en nuestro país lo que es la economía informal? ¿La economía informal para nosotros en la sociedad es una ventaja o una desventaja? Y allí tienen para que ustedes puedan reflexionar y medir. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos que tener conocimiento de todo lo que sucede en nuestro país, porque eso nos permite a nosotros ampliarnos y crecer en conocimiento y aprendizaje, porque es algo que a nosotros nos puede afectar dentro de la sociedad. Ha sido un placer volverlos a atender en esta oportunidad. Espero que para la próxima clase tengamos más activos para poder expresar nuestras ideas claras y precisas. Ha sido un placer. Que tengan bonito día.